Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. Dice así: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Primeramente debemos entender que esta epístola, 1 de Juan, fue escrita por el apóstol Juan. Es el mismo autor del Evangelio, según Juan, quien escribe esta epístola. Y 1 de Juan fue escrita para advertir e instruir a los lectores sobre falsas enseñanzas que negaban que Cristo hubiera venido en carne. Pues ese es el contexto. Juan escribe esta carta motivado para advertir e instruir sobre falsas enseñanzas que negaban que Jesucristo hubiese venido en carne. Esta falsa enseñanza era el docetismo, del griego dokeo, que significa aparecer o aparentar. Esta falsa enseñanza sostenía que Cristo solo parecía ser humano. Así que no se dio una encarnación real ni un Salvador divino que pudiera morir como una expiación por los pecadores. Cristo solo aparentó morir. Eso era lo que enseñaban estos docetistas. Por eso el nombre, aparecer o aparentar. Ellos decían que Cristo no se había encarnado verdaderamente. Había tomado una apariencia física, pero no era que hubiese tomado no se había encarnado, no había tomado forma humana. Era una apariencia, aparentó. Y esto mismo conllevaba a que Jesucristo también aparentó morir en la cruz, pero no murió. Entonces esa falsa enseñanza era la que contrarrestaba el apóstol Juan en 1 de Juan, que es todo lo opuesto al Evangelio según Juan. Todo lo opuesto, porque en el Evangelio según Juan, la motivación es mostrar a Cristo como Dios. Se centra en qué? En la divinidad de Cristo. Pero 1 de Juan viene aquí a confirmar que la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque era la humanidad de Cristo que estaba siendo negada por algunos falsos maestros. Y 1 de Juan busca dar seguridad de salvación a los cristianos mediante una serie de formas que él instruye aquí. Y mucha de esa forma o de esa metodología es anteponer una cosa con la otra. Luz con tinieblas. Utiliza mucho ese lenguaje. Hijos de Dios, hijos del diablo. Porque es la forma de Juan de instruir a los cristianos, a la iglesia, y para mostrar quiénes son y quiénes no son. Entonces 1 de Juan se puede utilizar como un test para evaluarnos a nosotros mismos si verdaderamente somos o no somos cristianos. Porque eso está mostrando formas para mostrar quiénes son y quiénes no son. Y para aquellos que son cristianos, Juan está enseñando la seguridad que verdaderamente son, que verdaderamente Cristo vino en forma de hombre, se humanó, se encarnó y murió por nuestros pecados, por lo cual son verdaderamente cristianos, transformados, regenerados. Y al final de su carta, Juan termina todas sus enseñanzas dando una alerta. Hasta la última oración de esta carta, Juan sigue alertando
a los cristianos, a los creyentes, y les dice, como se refiere a ellos muchas veces en estas epístolas: hijitos, guardaos de los ídolos. Y culmina diciendo: amén. Entonces da una advertencia: guardaos. Es estar alerta, prevenirse, estar atento. Guardaos, estén atentos, estén vigilantes, estén en alarma, en alerta, en relación a los ídolos. La nueva versión de la Biblia de las Américas traduce de la siguiente forma este versículo: hijos, aléjense de los ídolos, apártense, huyan, estén alerta y distante de los ídolos. Entonces nosotros vemos que claramente aquí Juan está llamando al pueblo de Dios a apartarse de los ídolos del corazón. Apartarse de los ídolos. Lo primero que nosotros debemos tratar de entender es qué es la idolatría. Porque Juan manda a la iglesia: guardaos, que se guarden o que se alejen de los ídolos. Entonces lo primero que nosotros vamos a ver aquí es qué es la idolatría. Deuteronomio 13:4 dice lo siguiente: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces, la iglesia, el pueblo de Dios, los cristianos, están llamados a seguir a Dios, a andar detrás de Dios, de las pisadas del Señor, de guardar los mandamientos del Señor, de escuchar la voz de Dios a través de su palabra, servirle y seguirle. A eso estamos llamados. A eso nosotros estamos llamados. Y sin embargo, este versículo nos muestra lo opuesto. Dice: hijos, hijitos, guardaos de los ídolos. La Biblia de las Américas, la nueva versión, dice: hijos, aléjense de los ídolos. Entonces, todo lo opuesto aquí, Deuteronomio 13:4 nos llama a andar en pos de Dios, temerle, guardar su mandamiento, escuchar su voz, a Él servirle y a Él seguirle, o sea, ir detrás de Dios. Pero de los ídolos dice: apártense, guárdense, corran. Es todo lo opuesto. Y este mismo versículo 21, en 1 de Juan 5:21, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma, que queda mucho más claro para nosotros, para nuestro entendimiento. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Eso es idolatría. Entonces, una definición, por lo menos yo tengo aquí 2 definiciones de esta palabra idolatría. La primera es práctica religiosa en la cual se rinde culto a un ídolo. Una práctica religiosa en la cual se rinde culto a un ídolo. Y a eso nosotros estamos muy familiarizados según nuestro contexto aquí, una ciudad, un pueblo católico, romano, donde se hacen procesiones varias veces al año, sobre todo hay una a nivel nacional donde el país se detiene para peregrinar aquí a nuestra ciudad. Entonces, práctica religiosa en la cual se rinde culto a un ídolo, muchas veces a estatuas de yeso,
cuántos santos que se inventa, vírgenes. Entonces, en esa primera definición, nosotros estamos muy al tanto en qué consiste. Sobre todo nuestra cultura chilena lo entiende claramente. Segunda definición, amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Y esa definición de idolatría muchas veces nosotros no la tenemos en cuenta. No tenemos cuidado de esa definición. De la primera, toda persona que se considera cristiana o evangélica claramente se cuida ¿de qué? De adorar ídolos, figuras de yeso, de eso. Todos están apartados. No obstante, ignoran esta segunda definición de idolatría, amor y admiración excesivo que se siente por una persona o por una cosa. Es lo que dice la Nueva Traducción Viviente, todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Y ahí nosotros muchas veces fallamos. Muchas veces fallamos. Entonces, los ídolos de este versículo son un contraste del Dios verdadero del versículo número 20. Y ahí vemos nuevamente a Juan haciendo ese contraste. En el 20 habla de este Dios verdadero y de la vida eterna. Y después advierte sobre los ídolos, haciendo ese contraste con el Dios verdadero. El doctor Tozer, hablando sobre idolatría, decía lo siguiente: el espantoso error de la idolatría y el motivo de que Dios la odie tanto es porque es una adoración a lo que Dios no es. Por eso es horrenda, una adoración a lo que Dios no es. Entonces, idolatría es amar cualquier cosa más que a Dios. Amar a cualquier persona más que a Dios. Y Juan está advirtiendo aquí sobre esa práctica, la idolatría. Tengan cuidado, huyan de la idolatría, apártense de la idolatría, porque no tiene nada que ver con Dios. Segundo, vimos primero qué era la idolatría. Segundo, las prácticas idólatras. John MacArthur, hablando sobre este versículo, dice lo siguiente: aquí hace referencia a los falsos maestros que se apartaron de la comunión fraternal a la que habían estado antes asociados. Sus creencias y prácticas falsas son los ídolos de los cuales se manda a los lectores que se protejan todo el tiempo. Los maestros falsos consideraban que la filosofía del mundo era superior a la revelación de Dios, como quedó demostrado por la perversión de la enseñanza cristiana básica: fe, amor y obediencia. Entonces, aquí en el contexto, Juan, hablando guardado de los ídolos, está queriendo decir que el auditorio de Juan debía apartarse de esas falsas enseñanzas que estaban promoviendo algunas personas dentro de la iglesia, ese docetismo, negando la humanidad de Cristo. Entonces, seguir estas falsas enseñanzas, esta filosofía que aparentemente sonaban elocuentes y terminaban haciendo ídolos de esa filosofía, esclavos de esa filosofía, y no le era suficiente la verdad bíblica.
Entonces terminaban adorando, amando más esas falsas enseñanzas que a Dios. Entonces, John MacArthur, comentando este pasaje, dice que en el contexto Juan se refiere a esas falsas enseñanzas. Huyan, no caigan en esas falsas enseñanzas, no hagan idolatrías de esas falsas enseñanzas. ¿Ha visto cómo la gente hace idolatrías de las falsas enseñanzas? Testigo de Jehová, lo único que hablan, el nombre de Dios. El nombre de Dios. Siempre, el nombre de Dios. Dios tenía un nombre, ¿cuál era el nombre? Aseverando que el nombre de Dios es Jehová, y nosotros sabemos, como hemos estudiado, que es simplemente uno de los muchos nombres con los cuales Dios se presenta, y además es la versión latina del nombre hebreo con el cual Dios se le presenta a Moisés. Ahí tiene, solo Jesús. Siempre lo mismo. No, Jesús, aquí, acá, en el nombre de quién se tiene que bautizar. Terminan, eso es todo su fundamento, y terminan adorando eso. Está diciendo Juan, esas falsas enseñanzas. Esas falsas enseñanzas. Entonces aquí vamos a ver algunas prácticas idólatras que hemos visto en el contexto de Juan. Eran esas falsas enseñanzas, esas falsas filosofías, pero a la luz de la revelación completa, el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver más prácticas idólatras. Colosenses 3:5 nos dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría? O sea, hermanos, cuando hemos visto el versículo que nos habla, amar cualquier cosa más que a Dios, es idolatría. Usted no necesita ser una figura de yeso y postrarse y adorar, no. Usted no necesita hacer algo, caminar una procesión, horas y horas, para ser considerado idólatra. No necesitan una figura física. Usted simplemente debe amar cualquier cosa o persona más que a Dios. En usted simplemente debe ocupar el lugar de Dios cualquier otra cosa o persona. Es suficiente para convertirnos en idólatras. Entonces, prácticas idólatras. Muchas vemos aquí. Hacer morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Al final de cuentas, todo pecado está relacionado con la idolatría. ¿Por qué? Porque cada vez que pecamos, amamos más aquella cosa por la cual nosotros pecamos que a Dios. Amamos más nuestra propia satisfacción que obedecer a la palabra de Dios. Juan Calvino decía lo siguiente: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Una fábrica de ídolos. No para de producir ídolos, uno tras otro. ¿Ha visto las fábricas? Nosotros aquí estamos rodeados de empresas de producción. No paran, día y noche están produciendo, y tienen personal ahí día y noche produciendo. Asimismo es nuestro corazón, es una fábrica de ídolos que no para, no se detiene, que hace ídolo de cualquier cosa o persona. Así es nuestro corazón. Por eso que el apóstol Juan dice: guardaos de los ídolos, entendiendo el contexto, que estaban ahí muchas falsas enseñanzas, que podían adorar más esas falsas enseñanzas que a Dios.
pero también tendiendo nuestro corazón. Puede ser un ídolo de cualquier cosa o persona. Que yo describí algunas prácticas en las cuales nosotros podemos cometer idolatría. Ya mencioné la primera, adorar imágenes. Todos conocemos eso, y tal vez mucho la gente cristiana dentro del medio evangélico no va a cometer tipo de pecado de adorar imágenes. Pero también la familia se puede convertir en un ídolo. Y ese es el problema. El problema es que voy a mencionar muchas cosas que en esencia no son malas, pero nuestro corazón corrupto las hace malas, desequilibrado, llevándolas a un extremo. Entonces muchas veces nosotros podemos hacer un ídolo de la familia, un ídolo de nuestros hijos, un ídolo de nuestras esposas o esposos, ídolos de nuestra familia en general, amarla más que a Dios. ¿De qué más podemos hacer ídolos? El dinero. El dinero. Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos se han extraviado por eso, porque han hecho un ídolo. El Señor Jesús dijo: no podéis servir a dos dioses o a dos señores, a las riquezas y a Dios. ¿Por qué? Porque en algún punto habría una contradicción entre amar a uno y obedecer a ese, y obedecer y amar al otro. Entonces, amor al dinero. Gente que... Yo no estoy hablando de dinero para suplir nuestra necesidad, porque todos necesitamos, y el dinero en sí no es malo, sino que nos sirve mucho. Incluso para la obra de Dios se necesita dinero para avanzar el reino de Dios. Pero hacer un ídolo, o sea, vivir, soñar, anhelar de manera pecaminosa el dinero, que nuestras conversaciones siempre estén rodeadas de dinero, hablando de dinero, haciendo del dinero un ídolo. Haciendo del dinero un ídolo. Bienes materiales. ¿Cuántas personas no hacen un ídolo de un bien material, algo físico? Por ejemplo, usted quiere una casa y termina haciendo un ídolo de esa casa. Oh, aquí está mi casa, esto es lo más maravilloso que yo tengo y la amo. No estoy diciendo que uno no pueda agradecer a Dios por la casa que le dio, agradecer por el auto que le dio, cuidarlo como buen mayordomo de los bienes que Dios dispone en sus manos. Pero esa casa y ese auto, cualquier otro bien material, cuando comienza a ocupar el lugar de Dios en su corazón, se torna un ídolo. Se torna un ídolo. El trabajo también se puede tornar un ídolo. Hay personas que viven para trabajar, a tal punto que ni siquiera tienen tiempo para tener vida familiar. ¿Por qué? Porque hicieron del trabajo un ídolo. Un ídolo. Y aquí relacionado con el dinero y con el trabajo. Hace unas semanas atrás oí al pastor Miguel Núñez hablando de esto y el cuidado que debíamos tener. Por lo siguiente, por ejemplo, ¿por qué las personas, cuando nos juntamos para adorar a Dios, por qué las personas no dejan todo por venir al culto? ¿Por qué las personas no llegan a tiempo al culto? ¿Por qué no? Pregúntese. Pero, ¿por qué las personas sí dejan todo y llegan siempre a tiempo por ir a trabajar? ¿Sabe cuál es la diferencia? Porque
Cuando la persona trabaja, recibe algo a cambio, dinero. Entonces el problema, dice el pastor Miguel Núñez, que deberíamos evaluarnos es: ¿quién es nuestro Dios? ¿Es verdaderamente el Dios de la Escritura, nuestro Dios? Y le servimos a Él sin esperar nada a cambio, solamente en gratitud a la salvación, y estamos en el culto y hacemos esfuerzo por llegar al culto, por llegar a la hora al culto. ¿O es el Dios llamado dinero o trabajo? Y Él dice, para pensar, para meditar, para cuidar nuestro corazón, para ver las prioridades. ¿Qué más pueden ser ídolos? Los títulos, renombres, se pueden volver ídolos. Que tengo una maestría en tanto, tengo una licenciatura en tanto, el doctor en tanto, un posgrado. Y su vida consiste solamente en títulos. ¿Has visto esa persona que solamente habla en títulos? Las generaciones pasadas no hablan mucho de títulos, es las generaciones modernas, pero las pasadas hablan mucho. Mi hijo es tanto, mi hijo tiene tanto. ¿Has visto que las conversaciones solamente usted se encuentra con ellos y se trata solo de títulos? Tal vez las generaciones pasadas no tienen, imagínense, no tienen títulos, pero hacen del título de su hijo un ídolo. Incluso fábrica de ídolos. ¿De qué podemos hacer ídolos? Del ejercicio, del gimnasio, de los deportes. Podemos hacer ídolos. ¿Has visto la gente que lleva el nivel extremo, sobre todo en nuestro país, cuando vemos televisión ahí? Fútbol. Vean la euforia. Gente que cuando hay, no sé, cada 4 años, una Copa Mundial, la gente puede vender todo para ir a otro país, que hasta muchas veces a otros continentes. Llegar allá y a veces dormir en la calle para ver a su país jugar. A ese nivel de no pensar en el mañana. Gente que se endeuda enormemente. ¿Por qué? Porque ha hecho un ídolo. Yo no estoy diciendo que está mal si una persona va a ver, no sé, quiere ver algo y planifica bien. No, pero estoy hablando de esa euforia, de ese fanatismo, de esa idolatría. ¿De qué más podemos hacer ídolos? De nuestro cuerpo. ¿Cómo me veo? Es que me veo así, que me veo acá, y siempre el yo, es que mi cuerpo, es que no puedo comer tal cosa, es que tengo que comer esto otro y solo esto. No estoy hablando de salud, estoy hablando de y tampoco del debido cuidado que debemos tener, sino que un excesivo cuidado, un excesivo interés pecaminoso por su figura, por su cuerpo, volviendo a lo que es un ídolo. Un ídolo. ¿De qué más? Mire, imagínense la pecaminosidad del hombre a tal nivel que va, que puede hacer ídolos de ¿qué? Predicadores. Predicadores. Y ya vi esto en muchos lugares, en muchas conferencias. Gente idolatrando predicadores, pastores. Idolatrándolo. ¿Qué tal pastor me tocó? Estamos viviendo un tiempo muy peligroso donde lamentablemente hoy muchos predicadores son verdaderas celebridades y debemos tener cuidado con nuestro corazón, guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque una fábrica de ídolos, una máquina de producir ídolos que puede hacer ídolos hasta las cosas de Dios. ¿Qué más podemos hacer ídolos? ¿De qué más? Ministerios. ¿Cuánto nos vemos ahí gente idolatrando ministerios, queriendo estar por delante en un púlpito de manera excesiva? No estoy hablando de ese verdadero llamado que Dios coloca al deseo, no. Personas que no cumplen claramente las cualidades, específicamente carácter, de conocimiento, de piedad, pero anhelan estar ahí y aman, y personas que aún están
ejerciendo el ministerio y terminan haciendo del ministerio un ídolo. Un ídolo. Y no amando al Dios que le ha concedido ese ministerio, que el ministerio no es más que otra cosa que servir. Servir al pueblo de Dios, servir a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Por amor a Dios, que es la motivación correcta. Entonces nosotros vemos que podemos cometer idolatría de un sinnúmero de cosas, de un sinnúmero de formas. No solamente con una imagen, no con algo físico, sino en el corazón. Esa es la alerta a cuidar nuestro corazón, a guardar nuestro corazón, a guardarnos de que cualquier cosa ocupe el lugar que Dios debe ocupar. Moody, un predicador del pasado, decía lo siguiente: Dios tiene dos tronos, uno en lo alto de su cielo y otro en lo más profundo de su corazón. Yo le pregunto, ¿verdaderamente Dios tiene un trono en nuestro corazón? ¿Dios está reinando en nuestras vidas? En nuestras vidas, no en las de su hermana, no alrededor. En su vida Dios está reinando. ¿Es el Señor de su vida? ¿Es verdaderamente el Dios de nuestras vidas? Tercero, hablamos de qué era la idolatría, las prácticas idólatras. Y tercero, la consecuencia de la idolatría, que se encuentra en 1 Corintios capítulo número 6, versículos 9 y 10. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Escuchó que dice? Ni los idólatras. Es decir, si no heredan el reino de Dios, ¿dónde terminarán? En el infierno. En el infierno. Entonces la consecuencia de la idolatría, la consecuencia final, será un lago ardiente de fuego. El doctor Tozer decía lo siguiente: un ídolo en la mente es tan ofensivo a Dios como un ídolo en la mano. No piense que los católicos romanos que hacen procesión y que adoran a la Virgen, que eso es simplemente ante Dios abominable. No solo eso, sino también los pecados de nosotros. Ídolos en la mente, ídolos en el corazón. ¿Y sabe cuál es el pecado que nosotros hemos cometido, el pueblo cristiano, si lo podemos llamar cristiano? Es crear en nuestras mentes un Dios. Y a ese Dios nosotros le hemos estampado el nombre de Jesús o el nombre de Jehová. Pero es un Dios según nuestro vientre, según nuestros deseos. Un Dios que ama y tolera todo. Un Dios que nos juzga. Un Dios que nos condena. Un Dios que parece el viejo pascuero, Papá Noel. Que viene a nosotros simplemente para ¿qué? Satisfacer nuestros propios deseos carnales, egoístas, ególatras. Y muchos cultos, muchas iglesias adoran esos dioses creados por sí mismos. Que ese Dios quiere darte un beso, han dicho algunos, humanizando a Dios. Quiere dar un beso para todos. Ese Dios quiere darle un abrazo para todos. Paremos con esa tontería. Hablemos del Dios de la Escritura. Hablemos de ese Jesucristo que se humanó, que vivió una vida perfecta, santa, pero que murió en la cruz, cargando los pecados de este mundo.
¿Para qué? Para reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios está bajo la ira de Dios, dice Pablo hablando a los romanos. Es un depravado, está muerto en delitos y en pecado. Y Dios está airado, dice las Escrituras, todos los días contra el impío. La espada de Dios está desenvainada para ir en contra de este si no se arrepiente. Salmo 5:5 dice que Dios aborrece al hacedor de iniquidad. ¿Dónde está ese Dios que quiere darle un beso a todo, un abrazo a todo? Ese no es el Dios de la Escritura. Ese no es el Dios de la Biblia. Eso es idolatría. Y muchos pastores, muchas iglesias, están presentando ese Dios, un Dios que crearon según sus emociones, según sus deseos, y le colocan el nombre de Jesús, el envoltorio, pero dentro es nada más que veneno que está matando y condenando a millares de personas que van a tener que rendir cuenta delante de Dios. Idolatría. Idolatría. John MacArthur dice lo siguiente, hablando de este versículo, dice, en conclusión, Juan resalta de nuevo la importancia de una adherencia fiel a los fundamentos de la fe, a permanecer en la verdad, a no desviarse detrás de otras filosofías vanas y hacerlas ídolos. No, permanezcan en la fe, apártense de cualquier falsa enseñanza, de cualquier ídolo. Huyan de los ídolos. Yo aquí quiero culminar leyendo los versículos 20 y 21 para que lo entendamos, que es una contraparte para enseñar algo. El apóstol Juan dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Solamente debemos adorar a Dios y al Dios de la Biblia, no al Dios que nosotros hemos creado en nuestras mentes. No a otras cosas, no al dinero, no a nuestro propio cuerpo. No. Todas esas cosas deben tener el debido lugar en nuestras vidas. Pero teniendo la preeminencia en todo, Dios. Y así cumplir el mayor mandamiento, que dice así Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todo el ser, con toda nuestra fuerza, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras emociones, con todo lo que nosotros tengamos en nuestra mano. Debemos rendirnos al señorío de Cristo y amar a Dios por encima de cualquier cosa o persona, que Él tenga un trono en nuestra vida, que Él sea el Señor verdaderamente en nuestras vidas, y no simplemente de palabras, sino de corazón. Amemos a Dios, amemos a Cristo, amemos al Dios de la Escritura, al único y verdadero Dios, que nos trajo su glorioso evangelio para reconciliar al hombre con Dios. Jesús verdaderamente se humanó, verdaderamente se encarnó para vivir una vida perfecta que nosotros jamás podríamos vivir. Y Él murió la muerte en nuestro lugar, aquella muerte que nosotros merecíamos morir, para traer a Dios hacia los hombres y para llevar a los hombres hacia Dios. Jesús es aquella propiciación por nuestros pecados. Amén. Vamos a orar.